Antes de empezar, no te olvides de que este programa solo es posible por los oyentes que nos financian. Si aún no eres uno de ellos, te animamos a hacerlo en carnecruda.es. Después de 12 temporadas ofreciéndote programas diarios gratuitos, nos gustaría pedirte que nos ayudes a llegar a los 12.000 productores. ¿No nos parece que sea mucho pedir? La verdad que no. Y dicho esto, le hemos dado muchas vueltas a qué programa hacer sobre el accidente de Adamuz. Muchísimas. No queríamos repetir la información que ya conocemos, que ya conocen casi todos, ni por supuesto dar bola a los bulos. Esperaremos a tener el informe de los técnicos antes de ponernos a elucubrar. Y cuando lo tengamos haremos un programa sobre las responsabilidades y sobre nuestro sistema ferroviario. Pero mientras tanto, nos preguntábamos cómo estarán las familias de las víctimas y los supervivientes. Y como la mayoría aún no están como para hablar, pensamos que podríamos hablar con supervivientes de otros accidentes para ayudar a los que han sobrevivido a este o a los familiares de las víctimas a superar el duelo. Y propuse esto porque tengo muy cerquísima, un caso de alguien que sufrió un accidente masivo y milagrosamente sobrevivió. El aparato estaba aterrizando cuando se produjo el encontronazo con el aparato de... El avión, los restos del avión, totalmente destrozados. Yo tenía pista. Por lo menos él personalmente ha visto 40 cadáveres. ¿Es posible que no haya habido supervivientes? Era el 7 de diciembre de 1983, un día de niebla densísima en Madrid, y a las 9:50 en el aeropuerto de Barajas, un Boeing 727 de Iberia con destino a Roma estaba en plena maniobra de despegue, a punto de levantar el vuelo, cuando chocó con otro avión de Aviaco que se había perdido por la nula visibilidad y estaba atravesado en mitad de la pista de despegue. Ambos aparatos quedaron arrasados. Murieron las 42 personas que viajaban en el segundo aparato y 51 de las 93 que viajaban en el primero. Hubo 42 supervivientes de 135 pasajeros. Y una de ellas era mi madre, Julia. Hola, mamá. Hola, hijo. Bueno, me emociona mucho tenerte aquí por primera vez en el programa, después de tantos años, y además para contar esto. En tu caso también fue un choque entre dos, en este caso aviones. ¿Qué has pensado tú cuando has visto el accidente de Adamuz? ¿Qué crees que estarán pasando las personas que han sobrevivido a eso? Bueno, pues yo creo que lo primero que estarán pensando, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy vivo y hay 42 muertos creo que he contabilizado hasta ahora? Y luego estarán pensando en lo que podría suponer para su familia. Yo, por ejemplo, en aquel momento pensé no solo en que yo me había salvado, sino en la repercusión en vosotros. Tú no tenías 9 años todavía, tu hermano tenía 11, entonces es lo primero que piensas. Sí, yo de hecho tenía 8 años, estuve a punto de quedarme huérfano de madre. Recuerdo que vinieron a clase, que nos sacaron a mi hermano y a mí de cada una de nuestras clases para que no nos enterásemos por otro lado, sí. Y que nos dijeron, bueno, el avión que había cogido vuestra madre ha sufrido un accidente, pero vuestra madre está bien. ¿Tú qué recuerdas de aquel día? Bueno, pues yo recuerdo que salí de casa con la idea de que no iba a despegar el avión, porque es que no se veía nada. Pero me fui al aeropuerto pensando que bueno, que ya nos darían una solución si la niebla levantaba, pero nunca pensé que fuéramos a salir en esas condiciones. ¿Ibas a ver a papá a Roma? Sí, papá estaba allí, pero como yo estaba trabajando y aprovechando el puente de la Constitución, iba yo, porque además nosotros tenemos muchas ligas, estamos muy ligados a Roma, porque cuando nos casamos nos fuimos a vivir allí. Y para nosotros Roma tiene un significado muy especial. Uh-huh. Y entonces iba a pasar esos días allí con él. Y nosotros nos quedábamos con unos amigos de la familia. Sí. ¿Y te subiste al avión? Me subí al avión y bueno, no se veía absolutamente nada. Entonces, pues yo iba muerta de miedo porque siempre me han dado miedo los aviones. Ya no me dan miedo, porque pienso que el avión se puede estrellar y tú te puedes salvar, pero... Tú eres el caso. Pero iba con mucho miedo. Aquello empezó a rodar y desde luego el piloto, luego dijeron en los medios que no había levantado, pero las ruedas delanteras se levantaron. O sea que ibais ya a velocidad de despegue, es decir... No íbamos a velocidad, íbamos deprisa,
pero yo creo que no con la suficiente velocidad para que el avión se pudiera levantar. Entonces, yo noté, porque iba en la fila, creo que era la fila 9, yo noté cómo se despegaban las ruedas y en ese momento un zarandeo tremendo y mucho movimiento hasta que aquello se paró. Que no sabes cuánto duró ese momento. No, eso no lo sé. Y cayeron muchas cosas. Cuando yo me levanté, yo iba sentado en la parte derecha del avión. Entonces, cuando yo me levanté, en la parte izquierda se abrió un agujero y había algo de fuego. Entonces yo pensé, yo tengo que salir de aquí. Y entonces empecé a andar, pero cuando me levanté las cosas me llegaban a las rodillas. Yo llevaba unas botas nuevas de estreno que las tuve que tirar, pero que me salvaron las piernas, claro. Porque solo tuve algunos cardenales en la frente y en las rodillas, y algún moratón en las rodillas y eso. Y nada más. Me tuvieron 48 horas en el Hospital del Aire, en observación. Pero no te pasó prácticamente nada. Pero no me pasó prácticamente nada. Un zarandeo que describes tú que dejó completamente destrozados a los dos aviones. Uno de ellos, el Aviaco, fue arrasado por el ala de tu avión y tu avión se partió en varios trozos. Pero nosotros no lo vimos al de Aviaco. No, claro, yo no lo vi donde yo iba, yo no lo vi porque el impacto fue por detrás. De hecho, los que estaban en la cola de tu avión fueron la mayoría de las víctimas de... No, la mayoría de las víctimas fueron las del centro, que fueron los que chocaron. Por donde le fue embestido el avión. Pero lo increíble es que tú, después de ese grandísimo zarandeo, que tú además dices, bueno, pues sí, hubo algo de ruido. Debió de ser aquello bestial, mucho más de lo que tú recuerdas, porque supongo que el cerebro bloquea la situación para poder salvarse. Pero tú te encuentras sentada tranquilamente, casi te diría... y te levantas, coges tu abrigo y te vas. Sí, y le iba diciendo al bolso, ahí te quedas que no te voy a buscar, porque me acordé del accidente de los rodeos de Tenerife que contaron que muchísima gente se murió porque quería coger sus cosas y llevárselas. Entonces yo le iba diciendo al bolso, adiós, que ahí te quedas, que no me voy a quedar aquí contigo. ¿Y tú no oíste a nadie gritar? No, yo no oí absolutamente nada. Y luego en el Hospital del Aire hablé con otro señor que iba 2 o 3 filas por detrás de mí, que ese se quemó un poco las manos y algo el cuello y eso, y ese señor dijo que tampoco había oído nada. ¿Y en la pista cuando salís? En la pista cuando salimos nosotros no, en ningún momento, por lo menos yo, tuve conciencia de que había otro avión. Porque se ve que nosotros... pues por la inercia debimos seguir arrastrándonos por la cola, pues como por la en pista, este y yo en ningún momento tuve conciencia ni lo vimos. De hecho, hubo un momento que veíamos ya después de un rato que oíamos con las sirenas que se acercaban y que se alejaban. Quiero decir que no nos vieron, La niebla. Y transcurrió un rato y parece, ya vienen, pero luego no vinieron, luego ya vinieron. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. Que ya estabais como zombies, me has dicho muchas veces. Sí, aquello era una película de zombies. No se veía absolutamente nada y la gente pues como traumatizada, andando allí, cada uno sin saber para dónde tirar. Y había un señor tirado en el suelo que yo le puse mi abrigo encima y ya alguien dijo, vamos a quitarnos de aquí, porque estábamos en mitad de la pista pensando que podía venir otro avión. Y ya nos pusimos en una zona que había hierba y eso, y allí nos quedamos hasta que nos recogieron. ¿Os llevaron al hospital? ¿Tú recuerdas cuando viste a tu marido por primera vez? Sí, él estaba en Roma, a él le dijeron, se lo contaron muy bien, porque le dijeron que había habido un accidente, pero él nunca pensó que yo estaba afectada por él, que mi avión no había podido salir porque había habido un accidente, pero no pensó nunca. No le dijeron que tú estabas en el accidente.
Entonces luego ya vino en un avión, vino porque el aeropuerto se cerró y vino en un avión hasta Zaragoza y luego de Zaragoza aquí, no sé si vino en un autobús. Y cuando llegó lo primero que fue levantar yo estaba en la cama, levantar la sábana a ver si tenía las piernas. Si estabas entera. Si estaba entera. Yo estaba muy mona, muy arreglada de peluquería, que había ido el día de antes, o sea que... En esa época no había psicólogos. No, yo me No se lo atendían. tuve que arreglar como pude. ¿Y cómo te arreglaste? Pues pensando en eso, bueno, para mí lo primero fue que me cambió el orden de valores. Es decir, la cuestión económica pasó a un plano, los temas relacionados con la economía, con el dinero, dejaron en absoluto de tener importancia para mí. Y entonces pues traté de eso, de ver la parte buena, de por qué me había salvado, que es que todavía cuando oigo estos accidentes como el de ahora o otros que ha habido, siempre pienso, ¿por qué te toca a ti? O por qué... Yo ahora, por ejemplo, con este del tren de Adamuz, pienso en la niña, esa niña que seguramente iba o con su padre o con su madre, porque es una niña que no tiene 6 años, parece ser. Entonces, o con su primo, quiero decir que va protegida. ¿Por qué el que está a su lado se muere y ella no se muere y se mueren todos? Es que no tiene explicación. El azar. Bueno, nosotros tuvimos mucha suerte, porque tú imagínate, yo lo he imaginado muchísimas veces lo que hubiera sido si tú hubieras muerto. Pues sí, tu padre se hubiera casado a lo mejor. Bueno, eso no lo sé, pero yo te aseguro que para mi hermano y para mí hubiera sido una vida completamente distinta. Hombre, claro, por eso yo te digo que yo me alegré por mí, pero me alegré más por vosotros. De hecho, lo celebrábamos durante muchos años, el 7 de diciembre, el segundo cumpleaños, el cumpleaños de la resurrección, y de vez en cuando todavía, ese día nos acordamos siempre. Tengo solo 42 años. Efectivamente, que entonces tenías 36. Sí, tengo 78, echa la cuenta. Esas cosas no se cuentan. Sí. ¿Y te despertabas por la noche con miedos, terrores por lo que habías pasado? Miedo no tuve, quizá porque no vi ninguna cosa aterradora. Impactante. O sea, porque aquello si fue... ves las imágenes de cómo quedó el avión, Sí, si eso no te parece impactante... No, pero es que yo no las vi. Claro, no lo viste. Es que yo no lo vi y luego se publicaron fotografías y nunca las vi. O sea que no, yo eso no lo vi. Pero entonces, seguramente por eso no he tenido terror. Bueno, pero tuviste mucho miedo a volver a subirte a un avión, tardaste 20 años. Sí, tardé casi 20 años, pero la guerra de Irán me resolvió el problema. Cuenta esto. Pues te cuento. Yo estaba con la gripe, y entonces estaba la guerra de Irak, y cuando la toma de Bagdad, yo en esos días, como estaba en casa, pues veía mucho la tele, porque había muchas noticias al respecto. Entonces estaba una tarde viendo la tele y salió, cuando la toma de Bagdad, salió Ángela Rodicio, radiando, contando aquello, y yo la veía tan tranquila con su micrófono y los fogonazos por detrás. Y luego al rato salió Almudena Ariza, que entró a Irak por Turquía a través de un río, en una especie de patera. Y entonces yo pensé, y que estas mujeres sean capaces de hacer esas cosas y yo no sea capaz de montarme en un avión. Entonces pensé, teníamos un viaje por motivos familiares por aquellos días a Barcelona y pensé que podía hacer un trayecto que era corto, porque lo que me daba miedo era que me diera un ataque de ansiedad y no poder salir. Y entonces le dije a papá, he pensado que a lo mejor podíamos volver de Barcelona en avión. Y bueno, lo intenté, me tomé una pastilla, me tomé 2 tilas, iba muy arropada con la familia porque volvíamos varios de la familia. Y bueno, pues a partir de allí luego he ido a China, luego he ido 2 o 3 veces a Chile. Cositas cortas. Luego el último viaje que hice a América fue dando varios saltos porque fuimos a Perú. Bueno.
Luego en Perú fuimos al lago Titicaca, o En sea fin. que pegué unos pocos saltos. Unos pocos Y saltos. ya no me hace impresión ninguna. El trauma se supera. Me hace un poquito impresión cuando despega, porque Como a todos. es un Claro. poquito espectacular el despegue de un avión, aunque dicen que es más peligroso el aterrizaje, pero como ya ves la tierra cerca, pues seguramente piensas que tienes alguna posibilidad. Bueno, pues gracias por venir aquí a contarlo, Nada. porque estás viva para contarlo, Sí. increíblemente, en un accidente en el que murieron 93 personas y solo 42 sobrevivisteis. Y tú fuiste una de ellas. Pues gracias por invitarme. Yo no tengo ningún protagonismo, soy una persona muy normal, pero bueno, no, en eso no soy muy normal, porque a No. mucha gente no le ha pasado. Bueno, perdonad este momento personal, me pareció que era una ocasión para contarlo, para ayudarnos a todos y a todas a entender lo que está pasando y a los afectados a atravesar el duelo que les espera. Sí, con Julia empezamos este programa en el que hablamos con víctimas de accidentes, con una psicóloga y con un antropólogo también, para aprender cómo sobrevivir a una tragedia colectiva como esta, que ha dejado por ahora 42 víctimas, cientos de supervivientes y 123 heridos, como Ana y su hermana. Viajaba en el Lirio de Málaga a Madrid. Iba en el vagón 7, que bueno... ha sido- Carriló. Sí, se quedó como a medio camino de Volcán entero. Y yo tuve suerte, pero por ejemplo mi hermana no, y está en la UCI. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos. Y intenté ir hacia mi hermana, y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo, está embarazada, entonces cuando vieron los bomberos pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI, no sé nada más, no sabemos qué va a pasar con ella. Ahora mismo no sabemos ningún pronóstico y sé que había mucha gente, muchos gritos, es como una película de terror. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Nada puede devolver la vida a las víctimas de una tragedia, ni evitar el dolor a sus seres queridos, ni a los supervivientes. Pero sí hay una manera de reparar el daño: verdad y justicia. Por eso es tan importante, para los supervivientes y para las familias de los muertos, saber qué pasó realmente. Todos queremos saber la causa del accidente de Adamuz y depurar responsabilidades si las hubiera. Es esencial para poder cerrar el duelo individual y colectivo. Si no, la herida sigue abierta, supurando. Lo hemos visto con las mentiras de la Dana, el Metro de Valencia, el Jack 42 o el 11M. Por eso, los que hoy están mintiendo o manipulando sobre la tragedia de los trenes, sobre la que aún los técnicos no tienen respuesta, lo que hacen es ensañarse con las víctimas, es hacer daño sobre el daño, es meter el dedo en la llaga no para curarla, sino para echarle veneno, es añadir dolor al dolor, obligando a revivir el trauma sin una verdad sanadora, sino con una mentira ponzoñosa. Es revictimizar a la víctima, matarla dos veces, rematar al muerto y a las familias. Lo que hacen estos carroñeros, como hicieron en la Dana, no es solo aprovecharse del mal ajeno utilizando a las víctimas para su propio beneficio, que está muy mal, es algo aún peor. Se están cebando con los familiares de los muertos y con los supervivientes. En cuanto sepamos la causa, podremos pedir responsabilidades a quien corresponda, pero mientras, todas las mentiras y conspiraciones, todas las elucubraciones y teorías solo dan audiencia y votos, pero no reparación ni consuelo. Dejan a las familias desamparadas, sin posibilidad de verdad ni de justicia. No sabemos aún si el tramo defectuoso de la vía es la causa del accidente o su consecuencia. No es cierto que se hayan hecho menos inversiones en la red con este gobierno que con el anterior, se han hecho bastantes más. Tampoco es cierto que el ministro haya suprimido la unidad de emergencias de trenes, la sustituyó por otro organismo con las mismas funciones. Las incidencias registradas en el sector donde ocurrió la tragedia, según los técnicos, son habituales en toda la red y no tenían nada que ver con el mal estado de la vía, en la que, por cierto, se han invertido 700 millones de euros recientemente. La velocidad de la recta ya estaba limitada a 250 km/h, como habían pedido algunos maquinistas, y de hecho los trenes iban muy por debajo de esa velocidad cuando sucedió el siniestro. Así podríamos seguir todo el día,
desmintiendo bulos y medias verdades que circulan no solo por las redes y los pseudomedios, sino en medios generalistas a los que hemos dado la tutela de un derecho fundamental en democracia, la información. Ahora que tanto se piden responsabilidades, pidámoslas a quienes incumplen con ese mandato desde periódicos, televisiones y radios. No tengo ninguna esperanza de que nos escuchen en un país en el que la teoría de la conspiración del 11M abrió portadas y no tuvo ningún coste para sus responsables, pero sí para las víctimas y para el país. Desde entonces esta ponzoña. Por eso hay que agradecer al presidente andaluz del PP y al ministro de Transportes del PSOE su buena comunicación y coordinación mutua, frente a quienes aprovechan las tragedias no solo para destruir la memoria de las víctimas, sino para destruir la convivencia, porque están rematando a los muertos y a nuestra democracia. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. En el tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Esto es lo último que sabemos sobre el accidente de Adamuz, la grabación de la llamada del maquinista de Irio al centro de mando tras el descarrilamiento extraída de la caja negra, lo que parece indicar que ese maquinista aún no era consciente del impacto con el Albia que circulaba en sentido contrario y según su percepción había sufrido solo un enganchón, es decir, un problema con las catenarias. Todo esto es lo que se investiga en el que es el cuarto accidente ferroviario con más fallecidos de la historia de nuestro país. A las 8:15 de la tarde del domingo, un tren Irio con trayecto Málaga-Madrid descarriló e invadió la otra vía a la altura de Adamuz, Córdoba, provocando la colisión y el descarrilamiento de un Albia que circulaba en sentido contrario destino Huelva. El choque ha dejado al menos 42 muertos y más de 150 heridos. Y sin tiempo para recuperarnos, otro tren, en este caso de Rodalíes, descarriló anoche en Gelida, Barcelona, provocando la muerte del conductor y dejando 35 heridos, varios graves. El conductor estaba en práctica junto al conductor principal. El convoy chocó contra un muro de contención caído sobre la vía, al parecer por las fuertes lluvias de los últimos días. Accidentes como los de los últimos días nos recuerdan a otro, como el tren de Angrois, Galicia, donde murieron 80 personas. La red ferroviaria española ha sufrido una treintena de accidentes con más de 20 muertos. El primero que viene a la mente es el descarrilamiento del Albia en 2013 en la curva de Angrois, en Santiago. El exceso de velocidad se saldó con 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. Aquel día un tren Albia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en la curva de Angrois, muy cerca de la estación de Santiago de Compostela, al tomar la curva a más velocidad de la indicada. Y además de esos 80 personas que murieron, otras 143 resultaron heridas, entre ellas Teresa Gómez Limón, una de las personas que iba en ese tren y que sobrevivió y que está hoy con nosotras. Teresa, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué has sentido estos días después de ver este accidente en Adamuz? Pues mira, es una mezcla. Por una parte, bueno, cuando me enteré del accidente, pues la verdad es que me revolvió porque se te vienen a la mente imágenes, en fin, cosas muy dramáticas, ¿no? Pero luego me entró muchísima rabia, porque nosotros, no sé lo que pasará aquí ni lo que ha pasado, pero nosotros sufrimos muchísimo, las víctimas. Nosotros tuvimos que soportar pues el maltrato de las instituciones, tanto del PP como del PSOE, que fueron los dos, contribuyeron al accidente. Y hemos pasado muy mal, lo hemos pasado muy mal, hasta que por fin salió una sentencia que nos ha dado la razón 11 años después, pero hemos tenido que esperar 11 años para que nos dieran, bueno, antes la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, que vino también a declarar y hizo un informe enorme, o sea, tremendo, nos dio la razón, y luego la jueza, pero nosotros sabíamos lo que había pasado, porque ya nos informamos, y hemos estado luchando, hasta que, por saber la verdad, claro, simplemente por saber la verdad. Y nos han estado mintiendo, y eso añade mucho más dolor, porque las cosas pasaron por negligencia, como bien dice la sentencia, y no solo el exceso de velocidad, otras negligencias por lo que ha sido imputado y condenado Andrés Cortavitarte, que era el director general de seguridad de Adif. Entonces, claro, pero estar esperando 11 años para averiguar la verdad, claro, Teresa, es muy duro, ¿eh? Cuéntanos, ¿por qué es tan importante para quien ha sufrido un accidente de estas características y ha tenido la suerte de sobrevivir, pero también para las familias que han perdido a alguien, saber la verdad de lo que ocurrió y qué significa estar durante 11 años recibiendo mentiras o esquinazos de quienes tendrían que dar respuestas?
Hombre, es que es tremendo. Mira, cuando pasa el accidente, claro, ni los familiares de los fallecidos, ni los accidentados, pues estábamos para nada. Estás en shock, estás enfermo, la gente todavía pues está en los principios del duelo y nada. Pero una vez que pasaron 4, 5, 6 meses, yo estuve 8 meses de baja, o sea que bueno, pero entonces empezamos a enterarnos, muchas veces por los medios, la mayoría de las veces por los medios, de que aquello habían pasado más cosas, de que aquello no era solamente el maquinista. Y entonces, pues lo que hicimos fue organizarnos. Hicimos una asociación y empezamos a luchar, empezamos a informarnos, empezamos con nuestros propios medios, porque es que, claro, la administración tiene abogados del Estado, que son gratis, tiene técnicos, tiene asesores. Nosotros no teníamos nada, nuestros propios medios, nuestros propios recursos económicos. Y entonces estuvimos investigando, hicimos manifestaciones, miles, hicimos tal, exigimos, y así nos hemos pasado luchando 11 años. Entonces, claro, se te aumenta el dolor, porque ya mal está el dolor que sientes, porque eso es irreparable. Pero claro, cuando ves cómo te maltratan, porque eso es un maltrato, no decir la verdad, es un maltrato. Entonces, pues realmente el dolor se te agudiza. Entonces yo, sinceramente, a las víctimas les diría, una vez pasado este primer momento, que se organicen, que protesten, que exijan, porque nadie las va a ayudar si no se ayudan ellas mismas, porque yo sé lo que ocurre. Ahora esto está en los medios, y pobres víctimas, y qué mal, y estamos con ellos, y les apoyamos, pero cuando pasen unos meses y ya no sea noticia primera, las víctimas serán olvidadas y serán ninguneadas. Yo puedo contar mi experiencia, y mi experiencia y la de todos mis compañeros es esa. Teresa, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Totalmente. Y si nos vamos a antes de esos años de, bueno, pues de politiqueo, de mentiras, de falta de asunción de responsabilidades, si nos vamos al accidente, tú has contado alguna vez que lo que más te marcó aquel 24 de julio de 2013 fue el silencio. ¿Por qué? Eso es tremendo. Yo me di cuenta que nos estrellábamos, porque, en fin, aquello empezó a vibrar y tal, y me di cuenta. Pensé en mis hijos, porque lo primero que piensas es en mi marido y por mis hijos. Le dije, pues van a perder a su madre, porque es que estaba segura que nos matábamos. Claro. Pero luego, una vez que vivo el choque, el silencio. Eso era horroroso, horroroso. Y yo no perdí el conocimiento en ningún momento, con lo cual fue bueno, porque en cierto modo pues no tuve una lesión cerebral, pero fue malo porque vi todo, vi personas desmembradas, vi fuego en el vagón de al lado, no podía salir, me ayudó un señor de Angrois, que los vecinos fueron maravillosos, como también en Adamuz, en fin. Me acuerdo de todo, con lo cual pues también la mente Claro. juega malas pasadas. Muy malas pasadas. Tú eres psicóloga, especializada en el psicóloga. ámbito clínico y forense. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué trauma te quedó de eso? ¿Y cómo las herramientas que tú ya conoces te han ayudado a superarlo? Pues mira, la verdad es que yo tengo una discapacidad del 35%, por dos razones. Una, porque tengo un estrés postraumático crónico. Es decir, a mí me ha quedado algo que yo no me monto en un coche, si no voy conduciendo, y como se tenga un poco más de velocidad me agobio. Si mis hijos van a un viaje y no me contestan rápido, pienso que se han matado. Es decir, tengo un estrés, bueno, lo tengo reconocido por la administración. Y luego también porque yo me rompí 2 vértebras cervicales. Yo no estuve a punto de morir, pero sí a punto de quedarme tetrapléjica, que yo creo que es peor, para mí es peor. Entonces estuve muy grave y me rompí el esternón y me rompí el pie y me rompí todo. Y bueno, pues tengo una discapacidad reconocida, ¿eh? Y luego esas imágenes que nos contabas tan aterradoras, ¿eso te vuelve, te Es impide horrible. dormir? No me impidió, vamos, yo tenía ataques de pánico constantes, o sea, yo no podía ver nada, ninguna en la televisión, nada del accidente, no me podían dejar sola, y entonces pues tenía ataques de pánico completamente, yo lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Pues por eso hemos querido invitar a Mónica Pereira, que es psicóloga con más de 20 años de experiencia en gestión de crisis e intervención en catástrofes como el accidente de Spanair o el 11M. Mónica, crudos días. Buenos días. Todo esto que estábamos escuchando, tanto de mi madre como de Teresa, es lo habitual, ¿no? Lo que sucede normalmente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el testimonio que ha dado tu madre, porque lo que está hablando es que ella se enfocaba en la vida, en lo que sí podía, digamos, ver de la vida, ¿no? Cómo podía continuar. A esto le llamamos resiliencia, ¿no? Las personas como la compañera psicóloga que Teresa está muy afectada, ¿no? Porque jolín, es muy impactante. También es verdad que ella vio cosas que usted no vio, ¿no? Pero
en realidad aquí se juntan otros factores, que es lo que tú has comentado de la desinformación, que genera desconfianza y que te impide iniciar un duelo porque no te fías de ninguna información, ¿no? Entonces ya nada te vale, se generan corrientes informativas que nunca te convencen y entonces pospones el duelo hasta que tengas algo que te dé credibilidad, ¿no? Y es lo que les está pasando sobre todo en Angrois, 11 años, es una barbaridad. Y me llama la atención ese silencio del que habla Teresa y también el silencio del que me hablaba mi madre. O sea, cuando ella se me dice, no, pues hubo un golpe, se movieron mucho las cosas, eso debe ser mucho más aterrador, pero la mente tiene, supongo, que bloquear lo que no le interesa para poder sobrevivir. Fíjate, más que bloquear lo que no interesa, lo que se está enfocando es sobrevivir. Entonces, esto que está pasando no lo he vivido nunca, no lo conozco, así que vamos a hacer lo que se llama visión en túnel. Me voy a enfocar en aquello que yo pueda controlar, que yo conozca, que yo reconozca, que fue lo que le pasó a usted, ¿no? Entonces ella lo que hacía era buscar esa luz, ¿no? Esa salida, venga, yo tengo que salir de aquí. Y su cerebro no procesaba todo lo demás que estaba pasando. El silencio es ese momento en el que el cerebro se descoloca y es como, yo creo que todos hemos vivido alguna vez algo así, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces todo el mundo se queda como intentando buscar en la mente información parecida a la que estoy viviendo ahora y no hay. Entonces por eso estamos como pues ese shock, ¿no? Que le llamamos. Y a posteriori se genera como una burbuja. Y ahí sí entra la protección. Mejor no ver estas cosas, mejor que no me entre la información, no escucho, no veo, mientras mi cerebro intenta poder empezar a procesar algo tan brutal como lo que hemos vivido. ¿Y cuáles son las reacciones psicológicas más inmediatas? Este shock es lo más habitual, ¿sí? ¿No? Pero después de este primer momento de buscar dónde estoy y colocarme, va a depender mucho de la personalidad de cada uno, de las experiencias previas. Tenemos lo que llamamos las 3 respuestas de emergencia, que sería el shock, la huida, es decir, el salir por donde pueda, ¿no? O el ataque. Claro, en este caso no tengo a quién atacar, pero el ataque se traduce en el enfado, la culpa, el buscar alguien a quien responsabilizar, ¿no? De lo que me ha ocurrido. Entonces, cuando la información es tan incongruente, como no encuentro, necesito colocar la culpa en alguien. Es una primera fase, ¿no? Necesito colocar la culpa en alguien y si nadie me da información veraz, pues al final estoy muy perdida y no avanzo en mi proceso. ¿Y qué es lo primero que hacéis vosotras las psicólogas? ¿Qué herramientas dais en esos primeros momentos? Primeros momentos, escuchar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú narras, en los primeros momentos, estás dejando de un lado lo inusual y lo estás convirtiendo en parte de tu experiencia. Ayudamos a las personas en esos primeros momentos a construir una narrativa, digamos, que les deje atrás y no siga en presente el trauma, que es lo que pasa cuando desarrollas un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que sigues viviendo en el presente todo lo que ocurrió. Claro, y de hecho si no se cierra, como les ha pasado a las víctimas de no puedes Albia, avanzar. No puedes avanzar y te quedas en el trauma, te quedas esos 11 años en el mismo Sigue sitio. En presente. Sigue en presente. Entonces cada día estoy viviendo la misma situación, es imposible avanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo llamamos desensibilizar, es decir, intentamos ayudarles a que ese dolor no siga en presente, ponerlo en pasado, aunque sea un pasado inmediato, ¿no? ¿Para qué? Para poder empezar a procesarlo con mis herramientas o con las que le vamos aportando desde la psicología. Bueno, es que tú has estado en 2 situaciones brutales, es decir, el 11M y Spanair, que también es un accidente en el que hubo muy pocos supervivientes porque fue brutal. ¿Qué es lo que primero cuentan cuando empiezan a hablar, en ese momento en el que escucháis? ¿Qué es lo que os cuentan? ¿Qué dice una persona que acaba de pasar por una cosa como esa? Claro, no es lo mismo el superviviente que los familiares, efectivamente. Claro. Los supervivientes lo primero que cuentan es como flashes desordenados de la experiencia, ¿no? Lo que contaba tu madre al principio es lo que yo puedo procesar todavía de manera racional, ¿no? Me doy cuenta que, por ejemplo, hablaba de la niebla, que cómo vamos a volar con esta niebla, como que recuerdo lo último racional que yo he podido procesar, ¿no? Y lo del bolso es algo muy habitual y muy curioso, y efectivamente muchas personas pierden la vida porque en ese momento te agarras a lo que te da seguridad. Ahora mismo pasa con los móviles.
mucha gente no puede salir sin su móvil y entonces prefieren estar rebuscando en el lugar antes de salir y ponerse a salvo, porque el móvil es mi ancla de seguridad. Entonces en ese momento no estoy racional, estoy buscando cosas emocionalmente seguras. Y por eso muchos no salen. Hay gente que incluso busca maletas y todo antes de ponerse a salvo, ¿no? Porque es como, no estoy razonando, me estoy buscando anclas de seguridad emocional, ¿vale? Entonces la normalidad está en llevar mi bolso, en llevar mi móvil, en llevar... Y claro, eso genera dificultades luego a la hora del rescate, ¿no? ¿Y el familiar? Los familiares lo que suelen decir es no puede estar pasando, sobre todo necesitan información. Fíjate, la noche del domingo, la verdad es que pocas familias se atendieron en el punto de atención a familiares, porque la mayoría fueron a Córdoba, ¿no? Pero la noche del domingo, sobre todo lo que necesitaban, se necesita es información. Y no hay información, porque no la hay, no porque no la queramos dar, ¿no? Entonces nuestro trabajo es ayudarles con esa incertidumbre, el entender que es fundamental que la información que nos llegue sea veraz. Entonces, claro, también alguna persona nos decía, que no nos pase lo que en el Yakovlev 42, porque nos van a decir que sí o que no, y nos ayuda también un poco a ayudarles a posponer, ¿no? Y aunque no haya información, cada poco tiempo hay que decirles, no hay información. ¿Por qué? Porque sé que estás pendiente, sé que sigues ahí cuidando de las familias y cuidando de los afectados. Estoy pensando en los que todavía no saben si su familia está viva o muerta. Hay todavía algún caso, aunque en principio se supone que no va a haber más que estos 42 fallecidos, que no son pocos. ¿Esa gente qué se le puede decir? Fíjate, lo que intentamos decirles es vamos a agarrarnos a la información veraz, ¿vale? Porque están saliendo muchas cosas, como tú comentabas. Vamos a esperar a que los técnicos, no los políticos, los técnicos nos den la información. Cuando se hayan hecho, porque se han tomado muestras de ADN, cuando se haya comprobado fehacientemente quiénes son las personas que todavía no están identificadas, entonces se te va a transmitir. Si nosotros ahora, por quitarnos esta angustia, damos una información incorrecta, el daño es peor todavía. Por eso les ayudamos a entender que hay una lógica para la espera, que esto no es por hacerles daño, no es por dejadez, no es por cubrirse políticamente, porque ahí estamos hablando de los forenses, que son técnicos, no son políticos, ¿vale? Y eso les ayuda, es como encontrar una lógica dentro de lo ilógico que es todo esto. Claro, escuchaba yo en la radio a un médico, de hecho, que estaba pendiente de, no me acuerdo si era su hermano o hermana, que no aparecía, pero claro, pasaban ya las horas, empiezas a ver que la lista de fallecidos aparecen, que prácticamente toda la información se va conociendo y tú ya no encuentras a esa persona. A lo mejor necesitas la certeza de que te digan, pues mira, sí, se ha muerto, o agarrarte a esa... Claro, la persona la necesita, pero fíjate, si para que tú te calmes momentáneamente te dicen sí, se ha muerto, y luego las pruebas de ADN dicen que no es esa persona... Ya. Es muy difícil de gestionar, es mucho más difícil todavía, ¿no? Por eso, mientras están acompañados, está bien que tengan esta información veraz y comprobada técnicamente. Y luego otra cosa que me llama muchísimo la atención es cuando aparecen quienes han estado en el lugar, técnicos, bomberos, emergencias, incluso los propios políticos que han tenido que ver imágenes atroces. ¿Eso cómo se supera, Mónica, o cómo se vive con eso? Fíjate, los técnicos... es verdad que en este caso es mucho más impactante, ¿no? Pero los técnicos se enfocan en lo que sí pueden hacer. Me enfoco en curar, en rescatar, en sacar de ahí. Entonces, por lo general, aprendemos a centrarnos en el éxito, en lo que sí he conseguido, aunque siempre quedan, pues esas cositas en la mente de y no pude, ¿no? Pero cuando estamos hablando de personas que no tienen experiencia ni formación, pues ha salido un chavalito de 16 años que ha hecho muchos rescates y tal, ahora está con la adrenalina de todo lo que ha conseguido y su mente no está procesando todo lo que ha visto. Necesita que haya alguien que le ayude a procesarlo. En estos primeros momentos nada más, no hace falta a lo mejor a largo plazo, ya se irá viendo, ¿no? Pero es que cuando pase el momento de publicidad, de reconocimiento y vuelva a la vida normal, como decía tu madre, los valores cambian. Lo que antes me parecía importante ahora me parece algo que no tiene ninguna importancia. Y entonces
veo a los demás como que se están preocupando por cosas que no tienen sentido y entonces me siento lejos de esta gente. Y además ya nadie me llama para reconocerme, no hay entrevistas en la televisión y es como, ¿y ahora qué? Y ahí es donde necesitan ayuda para poder procesar lo que viene después, ¿sabes? Y las imágenes se pueden quitar aquí, de la mente. Escucha, aquí me parece importantísimo, y esto en modo psicoeducación, ¿vale? Las imágenes que repetimos, porque nuestra mente las repite, casi en el 100% de las personas, ¿vale? Cuando han sido conscientes de lo que han visto. Esto es sano, aunque nos asusta mucho, porque yo no sé si tenéis niños cerca en vuestro entorno. Los niños cuando aprenden, ¿cómo aprenden? Cuando ven una peli de dibujos animados, 100 veces la misma película, ¿verdad? Porque aprenden hasta el movimiento más pequeño del personaje. Sí, verdad. Es la forma que tiene nuestro cerebro de aprender. Con lo cual, cuando una experiencia es tan grande que no la puedo procesar, necesito repetirla una y otra vez para poder entenderla y dejarla en pasado. Con lo cual, cada vez que me venga una reexperimentación, una imagen, es una menos para recuperarme. Viéndolo así, es más fácil salir. Si cada vez que me viene me asusto, intento evitarla y me escondo, esa imagen va a querer volver, porque el cerebro está intentando procesar. ¿Vale? Hay que pasar por el duelo. Exacto. Y hablando de imágenes que nos vuelven, tú la primera vez que estuviste en una catástrofe fue en 2004 en el 11M. ¿Cómo fue aquello? ¿La reacción de las víctimas, las necesidades emocionales de los supervivientes cambian si hablamos, por ejemplo, de un ataque terrorista? A ver, está muy estudiado, ¿no? El impacto emocional en las personas según el tipo de duelo, ¿vale? Digamos que de menor a mayor impacto es natural, accidental, homicidio y suicidio, ¿vale? O sea, menos impacto lo natural, el mayor impacto es en la pérdida por suicidio. Pero la sintomatología es la misma, lo único que tienes quizás mayor probabilidad de quedarte enganchado cuando hay una muerte por suicidio, porque es mucho más difícil de comprender el suicidio o el homicidio, es muy difícil entenderlo. No sé si Teresa o Julia queréis decir algo sobre lo que estáis escuchando de Mónica que os haya, no sé, resonado en vuestra propia experiencia. A lo mejor. Sí. Bueno, yo sí, vamos a ver, yo sí quería decirle a mi colega que hay una cosa importante. Yo, por ejemplo, una cosa es que yo tengo ahora mismo un estrés postraumático en circunstancias concretas, cuando viajo, cuando voy en coche, en la vida normal no. Pero la verdad es que no he podido pasar página hasta que no ha salido la sentencia. No he podido, y no solo yo, los que han perdido hijos, los que han perdido tal. Claro, porque es cuando la verdad que nosotros defendíamos, porque lo sabíamos, porque habíamos investigado, ha sido oficial, lo ha dicho una jueza. Entonces, claro, por eso digo que no esperen estas pobres víctimas 11 años, por favor, porque no puedes pasar página. Y pasar página es muy importante. Sí, y en este sentido hemos recibido el mensaje de una de las representantes de víctimas. De Beatriz Garrote, que fue presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia, accidente en el que murió su hermana y sobrevivió su sobrina Violeta. Y ella ayer nos decía, es un tema muy complicado, por primera vez yo dije que no a un medio, no sé si es por lo de la Dana, que está muy reciente, no sé, pero me ha sacudido mucho este accidente. Intentan mantenerte al margen y si te implicas, a veces es difícil. Yo estoy viviendo un tratamiento muy adecuado en los medios y parece que vamos aprendiendo entre todos y estoy viendo mucho respeto, mucho miedo también que en las redes se esté hablando de bulos. Eso sí oí ayer por la radio, aunque la verdad no he entrado estos días porque, bueno, lo que me faltaba. Y sobre las responsabilidades ya habrá tiempo. Ojalá este gobierno demuestre que hay otra forma de gestionar las tragedias. Nos parecía bonito leer su opinión porque, bueno, refleja un poco lo que todos estamos sintiendo, lo que estamos analizando hoy aquí, y mandamos un abrazo muy grande a Beatriz y a su sobrina Violeta. Y un mensaje, este mensaje para todos esos políticos y responsables, también en el mundo del periodismo, que deberían demostrar que hay otra forma de gestionar las tragedias. Es muy importante, como nos estáis contando muy bien, tanto Teresa como Mónica. Y Violeta, creo que tú quieres hoy ponerte las gafas. Sí, va a ser rápido, pero me las quiero poner. Las gafas Violeta. Las gafas Violeta. ¿Por
¿Por qué? ¿Qué quieres contarnos? A ver, porque venimos hablando de cómo nos vemos socialmente al espejo de un accidente como este, y hay 3 cosas que me gustaría señalar porque me ha tocado de cerca, porque ha ocurrido en Córdoba. Vosotros también sois de la región, aunque la mayoría de los fallecidos son de Málaga y de Huelva. Pero bueno, me gustaría señalar, 1, viva el periodismo local. Como decía ayer Isabel Morillo, no hay eso de periodismo andaluz, porque en Andalucía no hay una industria mediática como tal, pero hay una enorme cantera de periodistas locales que valen su peso en oro, que tienen muchísima experiencia, que se han bregado en caminos y carreteras, así que defendámoslo todos, porque tiene que existir, porque tienen que tener más medios y porque necesitan ser más independientes. En lo local y lo autonómico al final pasan muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas y necesitamos que se cuenten, y que se cuenten sin injerencias ni presiones en los ayuntamientos de turno, que sabemos que las hay. En especial quiero mandar un abrazo a los compañeros de Cordópolis, el periódico más molón de Córdoba. Que son los que han sacado el último audio que hay, el audio de la caja negra, en Totalmente. el que el maquinista de Irio habla con Atocha. Es un medio asociado ahora al diario.es, y en especial un abrazo a su director, Alfonso Alba. Él es el que me ha contado, por cierto, y esta es la segunda cosa que quería contar, que lo que más le ha sorprendido de esta cobertura es lo bien organizado que ha estado todo en Adamuz, que en toda su carrera nunca ha visto un dispositivo tan admirable en un pueblo de apenas 4.000 habitantes, cuyo alcalde, Rafael Moreno, ha estado 48 horas coordinando y supervisando y atendiendo a los medios sin descanso. De hecho, me dijo Alfonso, Adamuz parecía Suiza. Y 3, y esto ya es más personal y un poco más subjetivo, no es directamente relacionado con el accidente, podría pasarte aunque estuvieras viajando por turismo o por cualquier otro motivo, pero viajamos mucho por trabajo. Este accidente ha despertado otro sentimiento en Andalucía que creo que se comparte en otras regiones de España, y es que hay zonas que se siguen desangrando por una inmigración muy alta de jóvenes y no tan jóvenes que viajan continuamente a las grandes capitales, porque sigue habiendo muchísimo centralismo laboral. La alta velocidad hace que no tengas que abandonar tu casa, que puedas ir y volver, pero pensemos como país hasta qué punto tenemos que hacerlo todo en Madrid o Barcelona. Pues había que decirlo y se ha dicho. Muchas gracias, Violeta. A vosotros. Decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy, y que durará hasta el jueves también a medianoche. Hay dolores que no caben en una sola persona y hay muertes que no se lloran solo en privado. Hay tragedias que no son solo de quien pierde a alguien, sino de toda una sociedad que se queda sin palabras. Cuando ocurre algo así lo llamamos luto nacional. Y vivimos en una época en la que el dolor se consume rápido, un titular, un lazo negro, un minuto de silencio, y al día siguiente otra cosa. Pero el duelo no entiende de ciclos informativos. El duelo nos obliga a parar, mirar lo que ha fallado y preguntarnos si lo que pasó era evitable. Y para hablar de ello, hemos invitado también a Jordi Moreras, que es antropólogo, investigador en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y autor del libro Socioantropología de la muerte. Jordi, bon día, crudos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, antes que nada, tú vives y nos atiendes precisamente desde Gelida, en Barcelona, el pueblo donde anoche descarriló un tren de cercanías que se saldó con la muerte del maquinista en prácticas y 37 heridos, 5 de ellos graves. ¿Cómo está el ambiente en el pueblo, por cierto? Pues esperando que venga la prensa. Perdonad que lo diga así, ¿no? Porque parece como si estuviéramos todos consternados, que lo estamos, ciertamente. Todavía corren por el pueblo todavía noticias de quién estaba en ese tren, pero como fueron las afueras del pueblo, prácticamente no hemos tenido constancia visual, ¿no? Solo cuando pasas por la autopista ves la acumulación de ambulancias todavía que están allá, y sobre todo bomberos para acabar de resolver todo el tema de la línea. Esa es una línea que suelo utilizar para ir a trabajar a Tarragona. Claro, cuando a alguien le toca tan cerca, de hecho hoy el servicio de Rodalies está cortado en toda Cataluña, tú mismo no has podido ir a tu puesto de trabajo en la universidad. ¿Eso cómo te afecta? Bueno, primero nos afecta por todo lo que representa el hecho de que haya un accidente puntual en una parte del mundo y que nos deje a todos parados, ¿no? Uh-huh. Es decir, a mí, porque yo estoy acostumbrado, los ciudadanos catalanes estamos muy acostumbrados a que pasen cosas en cercanías, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Y también en Madrid, con lo cual, en ese sentido estamos ya preparados, ¿no? Estamos ya como entrenados. Lo que pasa que es que ciertamente no deja de ser algo que, como suele pasar, si ha habido un gran accidente en un lugar y vuelve otra vez a replicarse en otro sitio, uno empieza a decir, ay, 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 ¿qué pasa? Que este mundo que se nos está volviendo loco, ¿vale? Y entonces, claro, a ver, cuando se produce un proceso de muertes colectivas, los duelos tienen, por decirlo así, una necesidad de ser gestionados de otra manera, más allá de lo individual. Uh-huh.
cuando uno es víctima de una situación traumática, como bien se ha dicho, ciertamente eso implica una reformulación de pensar cómo fue y cómo va a ser mi vida a partir de ahora, ¿no? Y algunas personas incluso pueden llegar a decir, qué suerte que tengo que lo he podido pasar, ¿no? Pero cuando es una cosa colectiva, claro, volvemos otra vez a pensar en torno a los resortes sociales que tenemos para hacer frente a algo que nos impacta, ¿no? Claro, nos impacta porque ha habido muchos fallecidos, muchas víctimas, muchos heridos, porque ha sido una cosa trágica, porque ha sido algo que nos ha afectado en la cotidianidad. No estamos hablando de que, yo qué sé, que haya habido un proceso que nos haya dejado descolocados, pero fuera de nuestras fronteras, o algo que ciertamente, pues, bueno, no sabemos bien dónde ha sido, cómo ha sido, nos ha tocado cerca. Entonces, claro, lo primero que se plantea, y eso las ciencias sociales lo han estudiado muy bien, es todos los procesos que se activan. Y nosotros estamos, por decirlo así, en la primera fase, entrando en la segunda. Esas fases a las cuales me quiero referir son, primero, estamos consternados, conmocionados por lo que ha pasado. Segundo, se necesita, es decir, estamos llamando la atención. Y esto, a ver, ¿quién lo tiene que gestionar? La gestión de ese proceso. Luego pasamos a la conmemoración y, por último, al olvido. Y perdonad que lo diga así tan a lo loco y tan crudamente. Pero tan crudamente, justamente, porque precisamente, digamos, eso es lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Pasó en la pandemia, pasará con este accidente, pasó con Angrois, con la única cuestión que todavía estaba pendiente, digamos, la resolución, como ahora ha dicho la compañera, hasta que no ha habido la sentencia parece que no podamos hacer limpio. Y ciertamente nos encontramos en este momento en el proceso de la consternación, ¿vale? Y lo típico, servicios de emergencia, condolencias, apoyo a los familiares, solidaridad. Una de las cosas que nos angustia y que parece que ahora ya está de alguna manera un poco más clara es que el número de víctimas no va a crecer, sí, no sepa tal, hay personas todavía desaparecidas, pero bueno, parece que se está gestionando bien, pero necesitamos saber cuánto. Y sobre todo necesitamos saber que algo que nos pasa hoy en día, decíais, ¿no? Los jóvenes que van a trabajar de un sitio a otro, claro, lo hemos incorporado dentro de nuestra vida. Y además también hay una cosa que creo que es importante decir, la alta velocidad es la joya de la corona. Y ahora ha pasado también en las cercanías, que dices, ostras, a ver si vamos un poco a compensar, digamos, los esfuerzos que hacemos en el tema de infraestructuras. Ya estamos empezando, y los bulos están facilitando siempre que eso se accede, en la necesidad de la gestión burocrática, que empieza planteando qué es lo que ha pasado, hay que ponerle nombre a la cosa, un accidente, un error humano, una alteración, un sabotaje, bueno, todo eso tiene que ponerse nombre para que la gente lo entienda. Se empieza a gestionar desde el punto de vista de, a ver, investigaciones, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a clarificar al máximo toda la información, que ese ha sido, por ejemplo, uno de los ítems importantes en este caso, ¿vale? Intentar hacer que todo el mundo sepa lo que está pasando para evitar los bulos. Y también empieza el rum político, ¿vale? Más allá de un posicionamiento absolutamente deleznable y repugnante por parte de un partido político nacional, empezará dentro de poco la cuestión de decir, bueno, pero esto estaba bien, estaba mal, la gestión se ha hecho bien, etcétera. Y para precisamente acallar todo ese rumor, estoy pensando sobre todo, no sé si lo recordaréis, en todo lo que pasó en la pandemia, que ahora quizás se nos ha olvidado, pero que fue muy revelador también de cómo nosotros como país hicimos frente al duelo colectivo. Para aplacar esa cacofonía política y mediática de ¡ay, qué ha pasado, culpable, no sé qué, no sé cuántos!, se apela a la conmemoración. Ostras, es que, a ver, tenemos que hacer un acto de homenaje a las víctimas, los minutos no, sino los días de duelo en los que estamos, etcétera, etcétera, porque la idea fundamental, digamos, es dejar bien claro de que las víctimas son lo más importante. Y es cierto, las víctimas son lo más importante, objetivamente es así, pero sabemos también que estamos intentando procurar que toda la sociedad que se siente conmocionada pase progresivamente por ese duelo para llegar, digamos, a un punto final. Ahora, los puntos finales nunca pueden ser de un día para otro, se tienen que escenificar. Y se escenifican como, pues, una ceremonia, un monumento y una efeméride. Y si os fijáis, todo esto se hizo en la pandemia en diferentes partes del país, se ha hecho con otras situaciones dramáticas que hemos vivido recientemente, se hará en este caso, porque fundamentalmente necesitamos entender, creo que lo ha dicho muy bien la compañera psicóloga,
que podamos cerrar el duelo. Socialmente hablando me refiero, Sí. no me refiero a lo personal de las víctimas, sino socialmente hablando. Porque fundamentalmente no podemos estar permanentemente pensando en la tragedia, en el desequilibrio que implica el saber que ahora vamos a entrar en un tren y qué va a pasar, o un avión, o lo que sea, ¿no? Claro, Ir por Jordi, la calle. ¿qué hacemos con ese miedo? Ese miedo social de repente, falla Rodalías, falla el AVE. Ya, bueno, a ver, en principio, pues alguien podría pensar que estamos desmontándonos como país, como sociedad, que esto es un desastre absoluto, ¿no? Porque, lógicamente, y en ese sentido yo he sobremojado, siempre puedo decir que el problema son los gestores. Sí, ciertamente. El problema no es que nosotros nos hayamos adecuado al hecho de la movilidad permanente, que tengamos que estar viviendo en un sitio y tener que ir a trabajar a otro, o tengamos esa idea de cómo nosotros no vamos a poder utilizar el transporte público, ¿no? Cuando sabemos que el transporte público, fundamentalmente, digamos, no está cubriendo toda la necesidad de movilidad que se ha generado, y que las mercancías son más importantes a veces que las personas. En esta línea de mi pueblo, por ejemplo, se estaba arreglando toda la vía. O sea, en ese sentido no es un tema, digamos, de vías, sino del desprendimiento que se ha producido. Se estaba arreglando la vía para poder permitir que durante las noches pasaran las mercancías, ¿vale? Los convoys de mercancías, porque fundamentalmente se entiende que hay que rentabilizar al máximo esa infraestructura. Eso va a quitar a los camiones de las autopistas y va a provocar que la AP7, por ejemplo, sea una autopista que yo digo, la autopista del infierno. Y perdonad la expresión, porque yo cada día tengo que ir a Vilafranca del Penedès para llevar a mi hijo y volver, y siempre me parece aquello de decir, en la próxima no lo voy a contar, ¿no? Porque hay mucha afluencia de vehículos, muchos camiones, etcétera. Quizás sea una cuestión que tenga que ver en la manera en que si todos queremos que en casa nos lleguen los paquetes de las grandes empresas que hemos comprado vía online, y que además queramos viajar siempre de vacaciones a algún sitio, probablemente no nos demos cuenta que la movilidad quizás está marcando mucho más nuestra vida, y cuando se producen estas situaciones, se parece siempre aquella idea de ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Qué vamos a estar, ¿no? Brevemente, para terminar, cuando termine oficialmente el luto, ¿qué crees que debería quedar en nuestra manera de mirarnos como sociedad? Has dicho una cosa muy interesante, lo de al final olvidaremos, pero algo debe quedar, ¿no? Aunque lo que tiene que quedar, aparte de la memoria de las víctimas, lo que tiene que quedar es sobre todo el esfuerzo de la gente, en el caso de Adamuz, y no digo también en mi pueblo porque no se pudo movilizar la gente porque no había posibilidad concreta, pero sé que ahora hay gente que está haciendo cosas. El esfuerzo de la gente por apoyar a las víctimas, por dar apoyo, por tal. Ese principio, digamos, de una solidaridad que no viene condicionada, que no busca publicidad, que no está intentando sacar un beneficio concreto, político, mediático, de los influencers que se ponen, digamos, barro en la cara y se van a la dana. Es decir, yo creo que eso es lo que debería de recordarse. Porque la gestión del bienestar no es simplemente la gestión política de los recursos, de los medios para conseguir el bienestar, sino que también tiene que ver fundamentalmente con la acción ciudadana. Y eso muchas veces lo estamos olvidando. Buena parte de la respuesta en estas catástrofes es lo que viene de la gente. De una manera, vuelvo a decir, de una manera absolutamente, digamos, espontánea, y tal como se ha demostrado en Adamuz. Para mí, cuando he visto eso, me ha reconfortado con mi sociedad, ¿vale? Más allá de buscar luego lo que será el fango político sobre las situaciones concretas que se deriven de este accidente y los que vengan a partir de ahora. Es la gente, yo creo que hay que recordar, y las víctimas, lógicamente, que forman parte de la gente. Mónica, ¿tú qué has aprendido en estos 20 años? ¿Cómo se sobrevive psicológicamente a una catástrofe como colofón, como conclusión de lo que hemos hablado hoy? De lo que estaba comentando él, una de las cosas que más me conforta o reconforta es somos una sociedad solidaria en cualquier situación, y lo hemos demostrado porque otros países han vivido situaciones catastróficas y la respuesta no ha sido la misma, la de su ciudadanía. Entonces, eso me da esperanza en las personas, o sea, hablando del rédito, ¿no? Político o incluso social, me da esperanza porque esto habla de que somos una sociedad centrada en eso, en el grupo. Y he aprendido un poco lo que estaba diciendo de cuando nosotros vivimos situaciones individuales, un accidente de tráfico particular, no tenemos esta visibilidad. Pero tener la visibilidad tampoco es mejor. Entonces a veces hay que trabajar con cómo me adapto después de toda esta visibilidad, ¿no? A ese sitio de paz,
Esperemos que lleguemos todos y todas, y especialmente los que están sufriendo, en el día de hoy. Pues en este sitio de paz te estaremos esperando en el día de mañana. Con Nacho Vegas, por cierto. Ni más ni menos. Hasta mañana. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Que te he dicho 76 porque parece mucho más joven.